Espérenme un segundito. ¿Ya ven esta nueva diapositiva? No, doctora, no se ve todavía. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, dijimos que la tuberculosis pulmonar, que la tuberculosis puede afectar prácticamente cualquier órgano, aparato o sistema. Donde no está descrito todavía en la bibliografía es pelos y uñas, pues después no se imaginan todo lo que ya se describió. Nosotros hablamos básicamente de la tuberculosis pulmonar. Y yo les digo, ¿qué otro órgano es muy frecuente? Ganglios, que tome ganglios. Pero yo voy a seguir, les voy a ir mostrando acá ya lo que tengo, ¿verdad? Y después, la manera de llegar al diagnóstico es el mismo que dijimos para pulmonar, solamente que si no es pulmonar, no le vamos a pedir esputo, ¿verdad? Porque no va, si tiene problema de riñón, no va a tener catarro. La pregunta es, ¿cómo del pulmón? Entendimos cómo se contagia del medio ambiente y hace la tuberculosis pulmonar. Ahora la pregunta es, ¿cómo del pulmón, que generalmente es donde uno primero tiene, cómo va a otros órganos? Eso se llama diseminación. ¿Cómo entonces del órgano va a otros lugares? Y generalmente puede ser por contigüidad, que es decir, lo que está cerca. Entonces, si hay una tuberculosis pulmonar, ¿qué es lo que ahí está bien cerca? La pleura. Entonces, generalmente la tuberculosis pleural se hace por contigüidad. Hubo un foco muy cerca de la pleura, foco pulmonar, entonces por continuidad contagió, fue aumentando de tamaño hasta llegar a tomar a la pleura. Eso se llama por contigüidad. ¿Comprendido? Bueno, Sí. la otra manera de ir del pulmón, ir a otro órgano, es por la vía linfática. Ingresa a los linfáticos y bueno, al ingresar a linfa va a todo donde puede ir la linfa. Entonces llega a otros órganos por vías linfáticas. Generalmente, ¿qué? Adenopatías. Los ganglios linfáticos es porque llegó a través de vía linfática. ¿Qué otra vía? La vía hemática. Una lesión llega, ingresa torrente sanguíneo, se rompe en un vaso sanguíneo y ahí viaja. Generalmente son mucho más graves porque pueden dar las tuberculosis miliares, que son graves, las tuberculosis meningias, lo que ataca para el sistema nervioso, son muy graves. Son las formas más graves de tuberculosis. Y después la otra manera es la broncógena. ¿Qué quiere decir? Que estaba en parénquima pulmonar, que ya saben, parénquima es alveolo, pero luego ingresa a bronquio y de bronquio puede viajar e ir a ingresar a otros bronquios. Los bronquios que están cerca, los bronquios incluso del otro lado, entonces esa se llama diseminación broncógena. Entonces, ya les quedó claro qué quiere decir vías de diseminación. A partir de un foco, que generalmente es el pulmonar, pero no únicamente, de ese foco va y hace, como decir, metástasis a otros órganos, por esas 4 vías que les dije. Bueno, y aquí tenemos entonces que puede haber una tuberculosis pleural, donde que, si ustedes miran la radiografía de tórax, los síntomas generales constitucionales son los mismos. Lo que va a ir cambiando es de acuerdo al órgano, cómo cada órgano se manifiesta. Bueno, y eso voy a dejar para que lean más, pero les voy a ir mostrando por lo menos imágenes. Acá hay imagen de derrame pleural. Y como ven, una imagen densa, homogénea en este caso, ¿verdad? Que ocupa campo medio y base de pulmón izquierdo. Y esto es compatible con un derrame pleural. Pero evidentemente, si se le hizo la historia clínica
que hay que hacer, ¿qué va a referir el paciente? Generalmente al inicio pudo haber un poco de dolor cuando inflaman las pleuras, pero luego cuando ya se separan, porque hay evidentemente ya ocupación por líquido, ya no hay dolor, pero ¿qué otra cosa? Puede haber disnea, y tanto más disnea cuanto mayor sea el derrame, ¿verdad? Pero va a tener siempre sus síntomas constitucionales. En este caso, por ejemplo, para hacer el diagnóstico, para pedir frotis y cultivo, ¿cómo se llega al líquido? Hay que tomar el líquido pleural. ¿Y cómo se toma el líquido pleural? Se hace una punción, aspiración, ¿verdad? Por eso ustedes ya habrán dado toda la parte quirúrgica. Entonces se toma X cantidad de líquido, se pone en tubitos, se pide, ¿a dónde se envía ese líquido? Nuevamente se envía al químico para que haga frotis y cultivo para bar de líquido pleural. Y luego se le hace los criterios de Lai y ahí uno decide si va a tomar, según los criterios, también se le pide los criterios de Lai y ahí uno decide si va a hacer una biopsia en un segundo tiempo. Entonces se toma la biopsia y se hace lo mismo que ya les dije hace rato. Se toman varios fragmentos, se manda para frotis y cultivo para VAR a bacteriología, pero también se le envían al anatomopatólogo para que haga su parte. ¿Comprendido eso? Sí, doctora. Claro. En una tuberculosis pleural, ustedes van a pedir, si no tiene expectoración, van a pedir esputo. No, doctora. No. Y no, porque la lesión no es alveolo, salvo que tenga una tuberculosis pulmonar y puede estar asociada con una pleural. Puede haber asociación. Si el paciente está con expectoración y todo lo otro que dijimos y les viene positivo la tuberculosis pulmonar, pero también le estudiaron este líquido y les vino positivo, tiene dos cosas, tuberculosis pulmonar y tuberculosis pleural. Ambas cosas, quiere decir ya tienen dos órganos y tenemos que poner. ¿Por qué? Porque ya no hay un solo órgano enfermo, son dos. La pleura no es el pulmón. ¿Ok? Acá ven, esto es una tuberculosis miliar. ¿Qué quiere decir? Y uno dice, es pulmón, pero acuérdense, cuando es miliar, cuando ven así que es como un puntillado que uno hace con la punta de un bolígrafo o un lápiz y es de vértice a base, estas son formas graves. Y acuérdense, una tuberculosis miliar, el problema, y esto es una tuberculosis extrapulmonar. Y me van a decir, ¿cómo, doctora? Lo que pasa es que la tuberculosis pulmonar, el bacilo está en el alveolo. En cambio, acá está en el intersticio pulmonar, que no es lo mismo. Y estos son los que generalmente, ¿por qué está así? Porque hay diseminación hematógena y la diseminación hematógena siempre es una forma grave. Cuando se ve esto así, generalmente también ya hay en otros órganos, porque si ingresó a sangre, se fue a otros órganos y es una forma grave de tuberculosis. Y eso es importante y no es lo mismo que la tuberculosis pulmonar. Ya les dije, uno, porque desde el punto de vista anatomopatológico, pero también el tratamiento. La tuberculosis pulmonar se trata 6 meses. En cambio, la extrapulmonar, y sobre todo si son estas formas graves, se tratan 1 año. Si yo le llamo a esto pulmonar, le voy a tratar 6 meses. Si le clasifico como miliar, el tratamiento es 1 año. ¿Comprendido? Por eso esto hay que diferenciar muy bien. Pero ustedes no se desesperen, porque ustedes sepan mínimamente esto, ya saben que después le van a mandar al especialista. Ah, no es lo mismo que pulmonar que miliar. El tiempo de tratamiento y la gravedad generalmente cambian, es lo que les estoy diciendo. Está la tuberculosis genitourinaria. Y generalmente, como es la tuberculosis genitourinaria, se comporta como una pielonefritis. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene sus síntomas sistémicos, siempre eso, pero va a tener dorsalgia, va a tener como lumbago, me duele al orinar, le duele y hay cambio de color su orina. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a pedir frotis y cultivo, frotis seriado y para orina y cultivo. En orina se piden el seriado desde 5 tomas.
Miren, esto es un paciente que tuvo tuberculosis genitourinaria. Esta es ya la pieza quirúrgica del riñón. ¿Y qué es lo que se ve? Hizo cavernas renales. Fíjense, o sea, las cavernas no existen solamente en pulmón, sino también en riñón. Si es mujer, puede tener, por ejemplo, aparte de esos dolores pelvianos, tiene dolores a ese nivel. Si es genital, una mujer puede volverse infértil. Si les toma los ovarios, si se toma las trompas de falopio, tiene dolor pélvico en bajo vientre, tiene alteraciones menstruales. O sea, ¿cómo pensar? ¿Cómo se presenta la historia? Uno le hace ecografía, ¿verdad?, de abdomen inferior a esa zona y bueno, se van a encontrar con todo lo que está diciendo acá. Y en los hombres, si tienen la parte genital, puede tener orquitis, puede tener prostatitis, el epidídimo, todos esos órganos pueden tener tuberculosis. Ok, ¿qué más puede haber? Meningitis tuberculosa, y es una meningitis, va a tener rigidez de nuca, va a tener vómitos, cefalea, alteraciones del nivel de conciencia y todo lo otro que estuvimos mencionando en cuanto a sintomatología general. Pero nosotros vamos a decir, acá está involucrada la meninge y tenemos que estudiar, vamos a hacer frotis y cultivo de qué? Vamos a hacer punción lumbar, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que saber es que cuando pensamos que está en otro órgano fuera de los pulmones, siempre vamos a pedir también, a pesar de que pidamos imagen, siempre tenemos que llegar a buscar el germen. Y siempre es con frotis y cultivo. Para VAR, ¿verdad? Pero tomando el material que es compatible con lo que estamos pensando. ¿Comprendieron eso? Sí, Bueno, doctor. puede haber tuberculosis laringea y son personas que se presentan como una laringitis pero crónica. Van disfónicas y pueden llegar a la afonía, les cambia la voz, ¿verdad? Eso es disfonía. Y pueden volverse afónicas y no les sale la voz. Las tuberculosis laríngeas suelen ser también contagiosas. No es muy frecuente, pero suele ocurrir. Entonces, pero sobre todo uno va a ver disfonía. Y hay veces que cuando hay disfonía, el primero luego suele consultar con el otorrino. Miren, hay peritonitis tuberculosa, se presentan como cuadro agudo quirúrgico y hay que pensar. ¿Por qué? Porque a esto generalmente no se le opera. Y entró a cirugía y después resulta que era una peritonitis tuberculosa. O sea, el tratamiento es médico, salvo que haya alguna complicación mecánica. Bueno, ¿y cómo se sabe? Y hay veces que se le hace, ¿verdad? O sea, no es a veces, se le hace una biopsia, ¿verdad?, a nivel intestinal, pero utilizando el broncoscopia, iba a decir, la endoscopía a nivel gastro o ingresando por vía anal. Hay que meter el endoscopio, mirar y donde hay lesiones, ahí se toma muestras para pedir nuevamente frotis y cultivo para VAR. Puede haber pericarditis tuberculosa, ¿verdad? Entonces, generalmente el paciente tiene dolor torácico, se aprieta el pecho porque le duele, tiene disnea, uno va hacia el área cardíaca y tiene fatiga. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Frotis y cultivo de líquido pericárdico. Y es complicado, pero se tiene que hacer, se hace punza a ese nivel. Estos son diagnósticos. ¿Y quién ve esto? El cardiólogo. Esto es lo que les dije, la adenopatía tuberculosa, que es luego de la tuberculosis pulmonar, esta suele ser más frecuente. Entre este y el derrame pleural son los más frecuentes. Y se presentan así. Vemos como nódulos subcutáneos, son firmes cuando uno le palpa, no duelen. Miren la oreja del paciente, no duelen. Y cada vez se va agrandando. Dice, era pequeñito, luego se va agrandando. Hay cambios de la coloración, fíjense. Y luego forman úlceras y fístulas. Hay veces que estos van directamente al dermatólogo o al clínico, pero es así como se ve. ¿Y cómo se diagnostica? O sea, uno mirando dice, bueno, yo sé que se ve así, miren acá cómo se ve. Acá no vemos, acá parece que hay una secreción. Es decir, se puede ver como nódulos, se puede ver como úlceras y se puede ver porque también puede estar drenando un poco de secreción. Entonces, uno puede tomar material de esta secreción, enviar para frotis y cultivo para VAR,
esto se puede tomar muestras para histopatología. ¿Se dieron cuenta que va cambiando nomás de dónde uno va tomando el material para su estudio? ¿Les quedó eso? Sí, doctora. Miren acá. Acá se ve agrandado todavía, pero no está fistulizando todavía, pero es así que esto se ve en su inicio. Este es otro paciente. Acá en cambio ven, ahí está ulcerado y empieza a tener secreción. Se le hisopa y se pone para enviar nuevamente para frotis y cultivo, para VAD. Las distintas lesiones, puede haber tuberculosis ósea, puede asentar en caderas, asienta también bastante en columnas, se ven niños y se ve en la radiografía de tórax, así es normalmente como se tiene que ver una vértebra. Sin embargo, cuando hay tuberculosis, cambia la anatomía, porque se está, digamos, se va alisando el hueso y tiene forma en cuña. En esto generalmente, o sea, uno mirando esto y teniendo todo lo que dijimos, son los síntomas generales, y viendo esta radiografía, uno sospecha. Generalmente que se hace toma de biopsia, y eso lo tiene que hacer el traumatólogo que sabe hacer esto. Se le pide, y con frotis y cultivo para... Y acá tienen cómo se manifiesta a este nivel. Hay dorsalgia, parestesia, y ya saben los síntomas generales. Y a esto también se le llama mal de Pot, acuérdense. Bueno, hay tuberculosis hepática, bueno, las suprarrenales, y ya les dije cuál es la metodología diagnóstica. Ahora quiero llegar, ya diagnóstico hablamos, tratamiento. Bueno, en tratamiento tienen que saber. Hay un tratamiento, la tuberculosis hay que tratarla y se utilizan drogas antivacilares. Y se usan, en Paraguay tenemos un esquema buenísimo y que no todos los países tienen. Está formado por 4 drogas y se le llaman medicamentos antivacilares de primera línea: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y el tratamiento tiene que ser combinado, es decir, estas 4 drogas al mismo tiempo. Acá tenemos las características. Está tanto la isoniazida como la rifampicina y la piracinamida son drogas bactericidas. El etambutol es bacteriostático. El tratamiento, que les dije, si es pulmonar, es 6 meses. Si es extrapulmonar, generalmente va a 1 año. Y consta de 2 fases. Una fase inicial o intensiva, que es bactericida, y luego los meses restantes, porque 2 meses dura esta fase inicial o intensiva, y los meses restantes, si base pulmonar, son 4 meses, y si extrapulmonar, acuérdense, va a ir a 10 meses más. La fase de continuación o mantenimiento es esterilizante. Bueno, yo les voy a dejar el material de lectura. Ya les digo, el nivel no es profundo porque no tiene que ser para especialistas, pero esto es lo que tienen que saber. Así es como vienen las drogas en Paraguay. Las 4 drogas, que es para la fase inicial o intensiva. Son las 4 drogas en una misma pastilla. Es decir, acá hay isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y esta es cómo viene cada pastilla: 75 miligramos de isoniazida, que es H la sigla, esto es isoniazida. Rifampicina, 150 miligramos, piracinamida, 400 miligramos y etambutol, 275 miligramos. Esto es si vienen por separado, que es mucho. Entonces se prefiere darle esto si hay al paciente. Y bueno, con esto hemos terminado la clase por hoy. Ahora se dieron cuenta que les dije que era muy cargada, que es así. Y les voy a pedir un momentito.
A mí me dijeron que la clase era de 15 a 18 horas. Así tengo yo. Por eso preparé así, ¿no? De 15 a 17. 3 horas me dijeron. ¿Ustedes tienen de 15 a 17 horas? No, de Hasta 15 a las 18, A 17. 18 horas. O sea, estamos on time entonces. Ahora lo que estoy Sí. buscando nomás es la lista para llamarle. Por eso nomás estoy perdiendo un poco no es perdiendo el tiempo, pero estoy tratando de... A ver si me sale y llamarles.